Comenzamos la corrección del examen de julio de 2016. Tenemos una primera pregunta que la podemos hacer de intervalo de confianza. Luego pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos una pregunta de contraste de hipótesis, que en este caso pues tampoco la podemos hacer. Y llegamos a la pregunta número 3, que se trata de una parábola. Dice, en 8 años el capital invertido por una compañía en fondos de inversión en millones de euros, viene dado por la función esa que aparece ahí, donde t son el tiempo en años de 0 a 8, es decir, 8 años. Justificando la respuesta, y me preguntan cuándo ha crecido y decrecido, en qué momento ha sido máximo, cuál es el capital máximo, cuándo alcanza el mínimo y cuál es ese capital mínimo, y cuándo el capital invertido es igual a 8 millones. Bueno, como me habla de máximo, mínimo, crecimiento, decrecimiento, eso se hace siempre con la derivada. El cálculo de la derivada. La expresión de la parábola, si yo calculo la derivada, una derivada de potencia, pues lo más sencillito posible, 2t menos 7. Para ver si alcanza un máximo, mínimo, crece o decrece, hay que calcular cuando la derivada se hace 0, es decir, cuando 2t menos 7 es igual a 0, y esto sale t igual a 7 medios, que son 3,5 años. ¿Vale? Como la derivada me dan 3,05 años, entonces yo puedo hacer cálculo desde 0 hasta 3,5, por ver qué ocurre, en el 3,5, posible máximo o mínimo. Bueno, en este caso parece ser que va a ser un mínimo, porque el coeficiente A es mayor que 0, entonces la parábola es cóncava. Estas son cosas que sabemos desde la ESO. Y después de 3,5 a 8. Vale, de 0 a 3,5, el signo de la derivada, pues cojo un valor, por ejemplo el 1, en la derivada, sería 2 por 1 menos 7, esto es menos que 0. Entonces la función es decreciente, como bien indica el dibujo de la parábola. Y a la derecha del 3,5, cojo por ejemplo 4, sería 2 por 4, 8 menos 7, y 8 menos 7 es 1, que es mayor que 0. O sea, la función es creciente. Como estamos en un intervalo, es muy interesante calcular cuánto vale el capital en el 0. Si yo sustituyo en la función c de t, que es t cuadrado menos 7t más 14, c de 0 da 14 millones de euros, c de 3,5, si lo sustituyo, da 1,75, y c de 8 da 22 millones de euros. ¿Vale? Entonces, como me habla después de dónde se alcanza, este es el mínimo. Y después el máximo o es en el 0 o es en el 8. Y he calculado y en el 8 da un máximo. Entonces ahora nos paramos y respondemos. Dice, ¿cuándo ha crecido y cuándo ha decrecido? Bueno, ha crecido a partir del año 3,5 hasta el 8, y ha decrecido los primeros 3 años y medio. ¿En qué momento ha sido máximo capital invertido? Pues en el año 8, con 22 millones de euros. 22 millones de euros. Es el máximo. Y el mínimo capital invertido, con 1,75 millones de euros. Y la pregunta se dice, ¿cuál es el capital invertido? Fue igual a 4 millones. Bueno, somos siempre las parábolas. Apartado C, hay que igualar la expresión de la parábola a 4 millones de euros. Es decir, t cuadrado menos 7t más 14 tiene que ser igual a 4.
Eso me queda t cuadrado menos 2t más 10. Y si resolvemos, me sale t igual a 2 y t igual a 5. Es decir, a los 2 y 5 años, el capital invertido fue de 4 millones de euros. Y ya estaría el problema. Sencillito. Pasamos al ejercicio número 4. Dice, un instituto oferta a sus 240 alumnos actividades extraescolares. Algunos hacen deporte, otros teatro, y los hay que deciden no hacer actividades. Bueno, pues parece ser que tenemos pues 3 incógnitas, porque lo que luego nos preguntan es cuántos alumnos hay en cada modalidad. Es un problema de sistema de ecuaciones. Entonces vamos a poner x y z como, o yo pongo como número de alumnos. Siempre recuerden que hay que poner lo que significan las variables que hacen deporte, eso es la x, que hacen teatro, eso es lo que llamo y no hacen actividades, es lo que yo llamo z, ¿vale? En principio tenemos tres incógnitas y busco 3 ecuaciones. Los 240 alumnos es la primera ecuación, ¿no? Sería la más sencilla, x más y más z igual a 240. Después dicen que los que hacen deporte son el doble de los que hacen teatro y los que no hacen. Por los que hacen deporte, que es la x, son el doble de los otros, ¿no? De y más z. Y por último dice que los que hacen teatro, que es la y, recuerden que son es un igual, la tercera parte de los que no hacen ninguna actividad, es decir, la y son la tercera parte de la z. ¿Vale? Una vez tenemos ese planteamiento, lo vamos a expresar de manera correcta y ordenada. Y menos z igual a 0. Y tengo ya mi sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que si resuelvo, me sale que la x es 160, que hacen deporte, la y son 20, que hacen teatro, y la z 60, que no hacen actividades. Y bueno, ya estaría el problema número 4. ¿Vale? Pasamos al siguiente. Bueno, si leemos la opción B, básicamente es un problema de distribución normal, donde el apartado B dice que se elige una docena. Entonces, el planteamiento inicial, esto no lo vimos en segundo, pero distribuciones normales sí hemos trabajado en primero. Y bueno, yo como siempre, lo de las normales siempre lo estoy haciendo. Entonces, digo que X va a ser el peso, que está dado en gramos, y que sigue una distribución normal, donde la media vale 100 gramos y la desviación vale 10 gramos. A la hora de comercializarlos, se toma para la clase A los comprendidos entre 80 y 120 gramos, es decir, los que tienen un tamaño o un peso, entre comillas, medio. Dice, elegir un tomate al azar, calcular la probabilidad que le corresponda a la clase A. Bueno, un caso muy sencillito. Hay que calcular la probabilidad de que el peso, que es la X, esté comprendido entre 80 y 120. Para calcular probabilidades de este tipo,
lo que hay que hacer siempre es tipificar la variable, ¿vale? Siempre es, recuerdo que es 80 menos la media, que es 100, entre la desviación típica, que es 10. Al medio hago lo mismo. Y en el 120 hago lo mismo. Una vez hecho esto, pues debo calcular 80 menos 100, que es menos 20, entre 10, que es menos 2. La variable al hacer este cambio, que es la tipificación, pasa a ser z. Y 120 menos 100, que es 20 entre 10, da 2 también. Y ahora, cuando ya tengo la z, puedo utilizar la tabla de la normal. ¿Vale? Yo dibujo la grafiquita, como siempre, desde menos 2 hasta 2, del 0, y yo busco cuánto vale eso. Pues si buscamos en la tabla el 2, tengo que esto es un 97,72%. Con ese 97,72 yo puedo saber que las dos colas que quedan son un 2,28, porque como son iguales por simetría, ¿vale? Y entonces a 100 le quito 2 veces 2,28, porque son las dos colas, y me da un 95,44%, que le corresponde al cachito de dentro. Voy a escribirlo. 95,44%. ¿Ok? Y ya estaría el apartado. El apartado B dice que se elige una docena. Eso es como tomar una muestra. Una muestra en la normal, ¿qué significa? Que si yo tengo una normal de media 100 y desviación típica 10, ya lo hemos puesto en varios problemas anteriores, y cojo una muestra, que en este caso es de una docena, es decir, de 12, siempre se cumple que la distribución de esa media, o de esa muestra, perdón, es una normal con la misma media, y la desviación típica es 10 partido por la raíz de n, que en este caso es 12. Es decir, tengo una normal 100, 2,8868. He puesto un montón de cifras decimales. Y me pide la probabilidad de que el peso medio sea superior, de la muestra evidentemente, sea superior a 105. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Pues la tipificamos utilizando la distribución de la media muestral. ...105 menos 100 entre 2,8868. Y entonces 105 menos 100, que es 5, entre 2,8868 da 1,73. Y después, si dibujamos el 1,73, estaría por aquí. Lo que me piden es este cacho, que estoy pintando siempre. El 1,73, buscándolo en la tabla, da un 95,82%. Y entonces a la derecha el cachito que me queda es 4,18, que evidentemente es la respuesta del apartado, que ya estaría, ¿vale? Hay un 4,18% de probabilidad, de posibilidades de que el peso medio de la docena de tomates sea superior a 105 gramos. Y continuamos número 2. Bueno, el ejercicio número 2 es de intervalos de confianza, que no lo hemos visto, y pasamos al 3 entonces. En el 3 me habla de la presencia de gases contaminantes en la atmósfera en una ciudad, viene dada por una función que realmente es una parábola. Es muy similar al problema anterior, donde te indica el número de años que han transcurrido desde el 1 de enero del 2010. Recuerden que esto es del año 2016. ¿Cuál es la concentración el 1 de enero del 2016 a las 0 horas? ¿Y en qué años alcanzará un máximo en el nivel de contaminación? ¿En qué estación del año tendrá lugar? ¿Y cuál será el valor de dicha concentración? Bueno,
vamos a hablar de máximo y de mínimo, pues yo lo que voy a hacer es a calcular utilizando la derivada, ¿vale? Pero bueno, si cojo la función menos 0,2 t cuadrado más 5t más 10 y yo calculo la derivada, me da menos 0,4 t más 5. Como yo quiero ver cuando la derivada se hace 0, igual a 0, y despejo. Y me da 12,5. ¿Vale? Como la parábola, en principio el coeficiente a es negativo, como siempre es algo muy útil saberlo, bueno, la parábola va a ser convexa. O sea, va a tener un máximo ahí, en ese vértice. Para analizar entonces el crecimiento, pues lo que vamos a hacer como siempre es una pequeña tablita de 0 hasta 12,5 años en 12,5 para ver que va a salir el máximo ahí, y del 12,5 en adelante. Bueno, en adelante hasta la fecha de hoy, ¿no? La derivada de t, cogemos un punto, que por ejemplo puede ser 5, y sustituyo la derivada. Perdón. Y la derivada da positiva. Es decir, f de t es creciente. No, porque si la derivada es positiva, crece. Después en a la derecha del 12,5, si yo cojo un punto, que puede ser 20, sería menos 0,4 por 20 más 5. A ver, menos 0,4 por 20 más 5. Esto me da menos 3, es menor que 0. Bueno, la función entonces en este caso decrece. Si función crece a la izquierda y decrece a la derecha, en el 12,5 hay lo que habíamos dicho antes, que hay un máximo. ¿Vale? Si calculamos el valor en el 0 al principio de contaminación, me da 10. Y en el 12,5 da 41,25. Entonces, ¿cuál fue la concentración el 1 de enero del 2016? Eso no lo he hecho. Bueno, pues voy a hacer una tabla de valores. F de t. Y para que ustedes entiendan, si el año 2010 es el año 0, 2011 año 1, sucesivamente en el 2016 es el año 6. Y la función, al sustituir el 6, me da 32,8, que es la contaminación, miligramos por metro cúbico. Es en el 1 de enero del 2016. Después el B. ¿En qué año se alcanzará un máximo en el nivel de contaminación? El máximo será en el año 2022, porque son 12 años y medio después del 2016. ¿Vale? Hay que sumarle 12 años y medio al 2016, más 12,5. No, perdón, 2010. De 2010 más 12,5 da en el año 2022. Como es 0,5, será en verano. ¿Vale?
¿Y cuál será la concentración? Pues la concentración será de 41,25 miligramos por metro cúbico de contaminación, que es en lo que se mide la concentración teniendo en cuenta el problema, ¿vale? No hay que saberlo. Y este problemita ya estaría resuelto. Y pasamos al último. Problema de máximos de programación lineal, donde como siempre es muy importante intentar plantearlo siguiendo un orden. Entonces, como siempre, vamos a utilizar colores. Dice, para sufragar los gastos del viaje de estudio, los alumnos del instituto han montado un mercadillo que van a vender pues 2 tipos de pack. Cada pack tipo A va a contener 3 libros y una prenda de ropa, para venderlo a 8 euros, ¿vale? Y el pack tipo B consta de 2 libros y 2 ropas y se va a vender a 8 euros y medio. Perdón, el pack A se vende a 7 euros. No, me he confundido. Por problemas de almacenamiento se pueden disponer a lo sumo de 300 a lo sumo, o como máximo 342 libras. Y de ropa a lo sumo 218 piezas de ropa. Y desea maximizar su recaudación. Entonces el planteamiento, si X, voy a llamar X, número de pack que van a vender tipo A, y número de pack tipo B. Entonces el planteamiento sería maximizar los beneficios, que voy a poner, los beneficios son 7 euros por el tipo pack A y 8 euros y medio por el pack B. Y sujeto a las restricciones, pues 3x más 2y menor o igual que 342, que son los libros, y x más 2y menor o igual que 218, que son las ropas, las prendas. Y la x y la y, por supuesto, como siempre, mayor o iguales que 0. Este es el planteamiento del problema. Con ese planteamiento hay que dibujarlo. Número de pack tipo A es el eje horizontal, el número de pack tipo B el eje vertical. Bueno, yo he hecho los cálculos aparte para no alargar mucho el vídeo. Yo tengo aquí un 78, tengo un 109 en el eje vertical, tengo un 62 por aquí, el 114 y el 220 por aquí. Entonces el 109 y el 120 los uno. Esta es la ecuación. X más 2y igual a 218, el azul. Voy a hacer la otra de otro color para que no se confunda. El 114 es la ecuación 3x más 2y menor o igual que 342, ¿vale? Bueno, con esto
lo que conseguimos es que aparezcan muchas regiones, y teniendo en cuenta lo que hemos visto, habitualmente es la región que está más hacia el eje de coordenadas, habitualmente, no siempre, ¿vale? Hay que tener cuidado, pero nos puede dar idea de hacerlo más rápido. Entonces, evidentemente, en este caso, esto que estoy pintando es lo que se llama la región factible. Vale. Voy a escribirlo por aquí. Esto no hay que escribirlo, no te obligan, pero no está mal escribirlo, ¿vale? Y además, como está metido dentro de todo, esto se llama acotada. Con esto tenemos varios vértices. Yo siempre descarto el vértice el 0, 0, porque si no vendo nada no tengo beneficio. Entonces tengo pues básicamente un par de vértices ahí, que son el vértice A, 144,0, el B, que sale 62,78. Voy a recordar que esto se obtiene resolviendo un sistema x más 2y igual a 218 y 3x más 2y igual a 342. Como tiene la misma y, yo lo haría por reducción, ¿vale? Sale ese vértice. Y por último, el vértice C, que está en mi tabla de valores, es 0, 109. Y tengo los tres vértices, ¿vale? Tengo que buscar el máximo. Entonces, la forma de plantearla, yo siempre la utilizo siempre la misma. Vértice 144,0 y quiero ver dónde se alcanza el máximo de la expresión 7x más 8,5y. El vértice B 62,78 y el vértice C 0,109. Esto siempre es sustituir y calcular, ¿vale? Siempre igual. En el vértice A me da 798 euros. En el vértice B me da 1097 euros con la calculadora, por supuesto. Y 7 por 0 más 8,5 por 109 me da 926,5. Entonces la respuesta dice cuántas unidades, pues hay que vender 62 pack tipo A y 78 tipo B para obtener 1097 euros de beneficio máximo. Y ya estaría el último problema de esta parte, de este examen, ¿vale? Pues nada, un saludo y hasta la próxima.